Un joven llamado Jet Bueno, recientemente ha adquirido un cibercafé en Marilao, Filipinas. Jet nos cuenta que cuando abrió su negocio nunca imaginó lo que iba a ocurrir, porque una noche su novia necesitaba hacer un trabajo importante y le pidió usar las computadoras. Como a esa hora el negocio ya estaba cerrado, no había ningún problema. La joven llega al lugar y como podemos ver solo tiene la compañía de un gato, o eso es lo que pensó. Lo que sucede a continuación es cuando menos peculiar. Echa un vistazo. Hindi naman eh. Kala ko nga di bulag, nandito si bulag eh. Eh, nandun naman sa kusina si bulag, hindi naman siya yun eh. Wala naman sa... Wala ko na, yung ano ba to? Nakakit naman ito. O ara to. Pero Xerox lang. Sige, okay na yan. Yung mga... Toda esta misteriosa actividad alertó a la joven, y cuando llegó el punto en que entendió lo que estaba sucediendo, sale a llamar a su novio, pero cuando regresa, y apaga las luces para irse, algo la toma desde atrás. Ella está muy asustada y tira lo que tiene a la mano. No se sabe qué ocurrió a continuación, pero este es un caso reciente y sigue en desarrollo. El siguiente video viene desde Japón. El explorador paranormal Gakuburu TV incursionó en un templo abandonado y en ruinas, del cual se dice que está increíblemente embrujado. En el video, el cual es un extracto de una exploración que duró toda una noche, vemos como el joven está en el edificio principal, pero luego escucha unos ruidos que vienen desde la otra ala del edificio. Él se traslada y después de poco, capta la voz de una mujer cantando,
pero él está completamente solo, entonces sitúa la cámara estática desde donde cree que provienen los sonidos.はい、ありがとうございました。では帰ります。さようなら。Este es el momento en que tengo que preguntar, ¿conseguiste verlo? Porque cuando cierra la puerta del templo, un rostro pálido y aterrador puede ser visto asomándose desde detrás de la puerta. Está mirándolo sigilosamente hasta que desaparece de la vista. Sus seguidores creen que este podría ser el espíritu de una mujer, uno de los tantos avistamientos que suelen aparecer en el templo encantado. ¿Estás de acuerdo con ellos, o crees que podría ser algo más? A pesar de que este metraje no es de la mejor calidad, se considera como real, y a pesar de los años, ya que data del 2012, aún permanece en misterio. Esta figura paranormal fue captada mientras un pequeño grupo de personas realizaban un tour en un castillo europeo. La aparición es bastante clara, lo que parece ser un hombre encapuchado, usando una sotana medieval, y en donde debería haber un rostro, solo vemos oscuridad absoluta. El usuario DonDon095 compartió el siguiente video en TikTok. El metraje es una captura de cámaras de seguridad de la casa de su primo, donde algo extraño parece suceder. Una misteriosa forma blanca se desplaza por la cámara. En la publicación, él especula sobre si esto podría ser solo algo de humo, con una peculiar forma, o quizás, es un verdadero fantasma captado en cámara. Ciertamente es un avistamiento muy extraño, pero, ¿qué podría ser realmente? Un paramédico publicó un video de algo extraño que ocurrió durante su break. El video es bastante corto, por lo que no sucede mucho, pero hay cierto detalle captado en este metraje que lo hace bastante perturbador. El video comienza con el paramédico filmando dentro de un hospital, donde un par de cirujanos se preparan para trasladar a un paciente muy enfermo a otra ala. El paramédico sale del hospital para registrarlos en cámara. No es hasta más tarde que llegan los médicos con el paciente enfermo, que, según ellos, falleció solo horas más tarde. Una vez que culmina el traslado, es que el paramédico deja de grabar. Ahora es solo después de terminar el trabajo, que el paramédico revisó el video, y notó algo extraño al mirar las imágenes de nuevo, y es que se dio cuenta de que durante el tiempo que estaban esperando afuera, a que llegaran los médicos, algo inusual fue captado en el fondo.
Si miras de cerca, en el pasillo dentro del hospital, se puede ver una figura oscura parecida a una sombra, de pie al final del pasillo. Está allí solo unos segundos, antes de desaparecer repentinamente de la vista. El paramédico no tiene idea de quién o incluso qué podría haber sido, pero a juzgar por su apariencia, los espectadores creen que captó una especie de entidad. Además agregan que esa entidad podría haber sido la figura de la parca, considerando que el paciente en este video falleció ese mismo día. Sin embargo, todavía no está seguro de que fue eso, pero una cosa es cierta, quien sea que es, no parece pertenecer a ese hospital, y parece poco probable que alguien juegue algún tipo de broma, en un lugar como ese, por lo que, en lo que respecta al paramédico, sigue sin entender qué, o quién, fue captado en cámara.